Un especial saludo para todas las personas que nos acompañan como todos los días hoy en esta jornada de la tarde-noche de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. El tema que hemos considerado para hoy es colocar sobre el tapete, deducir algunas enseñanzas del liderazgo político para Colombia derivadas de los hechos puntuales de la administración Trump en Estados Unidos, que al día de hoy está acercándose a cumplir 40 días en el ejercicio del cargo y ya ha causado una tormenta nacional e internacional. Dicho de esa manera, significa que los líderes, los gobernantes de los países tienen como misión trabajar la relación interna y la relación externa, que deben ponderar sus decisiones y pensar siempre en el bienestar y la proyección del pueblo al que gobiernan y dirigen, y de actuar con sindéresis, con lógica y procediendo siempre de acuerdo con las leyes y lo que es más conveniente dentro de la juridicidad para la comunidad a la cual pertenecen y la cual los eligió y les obedece como mandatarios civiles, o presentado de otra manera, la forma como ejercen el sistema moderno de administración pública que se considere el más adecuado para los sistemas democráticos occidentales, que es la gobernanza en democracia. Hablar del señor Trump siempre será motivo de mucha palpitación, de mucho apasionamiento, pero además de muchos hechos concretos que nos traen ante el escenario a una personalidad complejísima, a un señor con aspiraciones casi faraónicas, a una persona que no tiene escrúpulos para pisotear la ley y para pisotear lo que esté estatuido porque tiene un ego supremamente elevado y acude a un argumento, es que a quienes nos gustan las ideas republicanas ya por mm, naturaleza tenemos que estar alineados con él. Y desafortunadamente el electorado estadounidense y gran parte de los seguidores de las ideas republicanas en el mundo no han establecido una diferencia clara. Una cosa es el trumpismo, que es una forma de concebir las ideas republicanas impuestas a la fuerza y al arbitrio y al gusto de una persona, y otra cosa es el manifiesto político del Partido Republicano que defiende esas ideas, pero de una manera diferente y con unos métodos mucho menos agresivos y lesivos para el país. Entonces, la conferencia o la charla la vamos a partir en varios componentes. En el primero volveremos a ver un poco lo que vimos ayer del liderazgo político con el fin de afianzar ese concepto. Y luego miraremos las condiciones, las cualidades que grosso modo debe tener un líder político. Y brevemente miraremos si en el señor Trump se cumplen o no se cumplen. Acto seguido, miraremos una lista de interrogantes que surgen alrededor de su actuación hasta el día de hoy en el campo nacional e internacional. Y con base en esos puntos, entonces contestaremos una pregunta que, como siempre les pedimos, se concentre la respuesta en el tema específico de hoy, que nos deja esos puntos o de toda esa lista que vamos a colocar sobre el tablero, ¿cuál escogería usted para trabajarle mejor en mejorar la situación política de Colombia? Entonces vayamos al grano como el dermatólogo. Ayer veíamos que el liderazgo político, dicho en forma muy sencilla, en forma concreta, es la capacidad que tiene un dirigente para conducir a una nación o a una entidad, a un despacho como un ministerio, mediante tres condiciones elementales. Una capacidad de influir, unas propuestas que sean conducentes y acertadas de acuerdo con los intereses,
y que sus decisiones sean coherentes. Entonces, muy sencillo, capacidad de transmitir e influir, propuestas que sean concretas y que conduzcan a soluciones lógicas y decisiones que sean coherentes con lo que dice y lo que propone, ¿no? No es que nos llegue con una capacidad de influir porque tiene mucha habilidad o con unas propuestas que proponga, pero cuando vaya a ejecutar haga todo lo contrario, entonces no tiene coherencia. Y luego mirábamos un poco lo que dice el señor Max Weber, que es uno de los sociólogos de mayor aceptación en el mundo académico en los temas de sociología política, y él nos llevó a una deducción lógica, y es que permanentemente los pueblos necesitan nuevos liderazgos, y que esos nuevos liderazgos lo que tienen que centrarse es en que la conducta, el comportamiento de ese líder, que es el responsable de guiar a una comunidad, siempre los oriente, los movilice y los haga sentir parte de sus metas. Presentado en la teoría política, ciencia política actual, pues lo equipararíamos con la gobernanza, que la gobernanza es el arte de interactuar con la comunidad y que tiene un líder político para que quienes están en las diferentes regiones, en los diferentes segmentos sociales que atienden bajo su competencia y jurisdicción de gobierno, entiendan que ese señor antepone la importancia del gobernado y no la importancia del gobernante, que es nuestra letal costumbre en política en Colombia. Entonces, mirando ese concepto que lo vimos ayer ampliamente, hoy simplemente estamos repasando, pasamos a la segunda parte. Esto aquí, ¿qué pasó? Se pegó. Bueno, ¿qué es lo que quisiéramos tener todos los ciudadanos de un líder? Y ahí vayamos donde el señor Trump. Lo decíamos que grosso modo lo que queremos tener todos los ciudadanos de un líder político es que sea una persona correcta, que haga lo que le corresponde y que nos ayude desde su posición de poder a resolver nuestros problemas. Entonces, viene la primera, credibilidad. Con lo que vamos a ver ahora nos queda la duda desde esta orilla que el señor Trump tenga credibilidad. Una persona que vulnera las leyes, que miente con la misma facilidad que respira y que a toda hora amenaza con el uso de la fuerza o la coacción y que negocia siempre bajo la estrategia del poder o del amedrentamiento de la contraparte, pues no puede tener una credibilidad grande. Sin embargo, ha vendido una mentalidad populista en la cual ha establecido una credibilidad particularmente de sus seguidores que tienen una actitud estrecha. Honestidad, pues ya comienza uno a dudar de una persona que miente, que además utilizó su poder como presidente para convocar a una masa salvaje que casi destruye el Capitolio el 6 de enero, del día que se reconocía que Joe Biden le ha ganado las elecciones. Y que lo siga mintiendo y que además, aprovechando la segunda posibilidad que tuvo de ser presidente y les dé un indulto con poder presidencial que lo contemplan las leyes de allá, así a todos esos delincuentes, pues sinceramente nos parece que no es una persona honesta. Y la jugada que le acaba de hacer a Ucrania después de que Estados Unidos estaba comprometido hasta los tuétanos, de llegar a decirle al presidente de Ucrania que él es un dictador. Imagínese, Trump llamando dictador a otro. Eso es como escuchar a Timochenko criticando al tornillo Lozada por violar niños, ¿no? Bueno, entonces la honestidad también la tiene como en duda el señor. En tercera medida, hay otro que es la capacidad comunicativa. Digamos que en eso sí tiene habilidades. Él aprovecha su experiencia como eh, magnate de medios, como promotor de eventos de alcance internacional como los reinados que ha manejado su empresa, para desde ese espacio influir y además con su lenguaje desafiante que tiene, con su actitud vindicativa y de conflictividad, maneja una comunicación que no es la más agradable, pero tiene capacidad de comunicar y de generar debate, de generar rechazos. La coherencia que se le pide a un líder, pensar que el señor Trump tiene coherencia es difícil porque dice que quiere ver América más grande, Estados Unidos,
pero con sus medidas que está tomando, parecería que la quisiera ver más pequeña, ¿no? Porque todo lo que dice todos los días parecería que quisiera pelear con todo el mundo y encerrar a Estados Unidos en una burbuja y no acercarse como ha sido la tradicional política exterior de Estados Unidos. Empatía difícilmente la logra con demócratas y tampoco logra algo que han tenido mucha habilidad los presidentes, por ejemplo Ronald Reagan, que a pesar de ser más de derecha que Trump y mucho más claro en los conceptos políticos, lograba hacer empatía con los gobernantes del continente. Por una u otra razón, pero tuvo una relación más o menos buena con los mexicanos, fue muy firme frente a Cuba, pero no apareció como el emperador que quería destruir la isla, manejó bien las cosas y cuando se cayó el muro de Berlín, pues muchos latinoamericanos no lo vieron como el imperialista yanqui frente a Cuba, sino como un hombre que había dado un paso para transformar la humanidad. Entonces la empatía de Reagan frente a la de Trump es muy diferente, o la empatía que tenía el mismo Biden, que desafortunadamente a última hora nos pegó una puñalada terrible, legitimando a Cuba, pero en contexto en el mundo dejó la imagen de ser un tipo agradable, ¿no? Claro que la política no se resuelve con personas agradables, pero la empatía es esencial en muchos aspectos. Firmeza, si hay que reconocerle, la tiene, porque se decide hacer algo y lo hace sin importar si es correcto o no. Entonces, una firmeza más bien extremista y autoritaria, pero la tiene. Entusiasmo no es una persona que desate mucho entusiasmo, porque detrás de él siempre está la amenaza del uso de la fuerza, la amenaza de la coacción. Entonces, no despierta entusiasmo. Y no creemos que sus coequiperos trabajen con entusiasmo, sino más bien con temor reverencial. Es la conclusión que sacamos de esta óptica. Humildad ni tocarlo, ¿no? Trump no camina, levita y en este momento está convencido que él es, que, que si su antecesor Joe Biden se creía el enviado de Dios, él es Dios, es el que envió a Biden. Bueno, persuasión no la tiene como don natural, sino que vuelve es a su estratagema de la fuerza, de la intimidación, la presión psicológica. Y trabajo en equipo parece que no, porque da la sensación que todo el gobierno Trump gravita alrededor de lo que él diga y se hace como él dice y no razona mucho. Eh, en su primer periodo comenzó a construir un muro que le salió costosísimo a Estados Unidos, que nunca se terminó y que está demostrado que no es la solución. Hoy va a reiniciar ese muro y eso no resuelve el problema, porque es que a los seres humanos no los trancó un muro, no los trancó en la Edad Media, que los muros eran la contención para los ataques de infantería, entonces inventaron la artillería para destruirlos, o los explosivos de ingenieros. Entonces, guardando las proporciones, siempre le encontrarán la forma de eludirlo o con túneles, o escalando el muro, o volándolo en pedazos y pasándose por ahí, pero eso no va a trancar, ni tampoco va a trancar la corrupción que hay de lado y lado para permitir que eso exista. Ahora miramos otro aspecto que veíamos ayer y es respecto a lo que debe tener un líder, que es la visión geopolítica. Aquí me aparece un cuadrito que no se salió a última hora. Un líder debe tener visión geopolítica. Hasta el momento, el señor Trump, como lo veremos ahora, más que visión geopolítica, tiene ambiciones geopolíticas personales. Sus amenazas contra Groenlandia, contra Panamá, contra Europa, que les aplica sanciones, que deben gastar más, que se acaba la OTAN, que él no los va a apoyar, que Ucrania es la responsable de la guerra con Rusia, que si no liberaban a los secuestrados en Israel el otro día, llovería fuego y cenizas del infierno, eh, que Canadá debe ser un estado de Estados Unidos y no semejante nación tan poderosa que es, que el Golfo de México no se llama Golfo de México, sino Golfo de América, y que fuera eso todo lo que está allá dentro de Estados Unidos. O sea, el señor está técnicamente desfasado. Su visión geopolítica es la misma, de intimidar. Parece que no tuviera otro argumento
para gobernar y para interactuar con el resto de la humanidad, sino la intimidación y la fuerza. En ese sentido, daría la sensación que es más un primer ministro soviético que un presidente estadounidense, que eran la antípoda en su momento. Está el señor presidente Trump ubicado en la historia y entiende la problemática que hay en el mundo en este momento, que hay la eventualidad de una guerra mundial, la multiplicidad de conflictos, de pandemias, de hambrunas y de otros problemas en mares, aire y tierra. ¿Se ha ubicado este señor en la historia? Es una pregunta para reflexionar. Bueno, ejerce el señor Donald Trump la gobernanza, está participando proactivamente la oposición, la academia, los medios de comunicación, o está aplicando un sistema casi que totalitario con el argumento de que hagamos de Estados Unidos primero en el MAGA, Make America Great Again, o con lo que se invirtió con el departamento del DOGE, que es como el Department of Government Efficiency, o sea, el departamento de la eficiencia gubernamental, y se lo entregó a otro personaje de su mismo talante, el señor Elon Musk, que cree que porque él es el hombre más rico del mundo, también ya está destinado a ser el presidente del país más poderoso del mundo. Y Trump, sin que ese personaje lo haya elegido nadie, le dio unos superpoderes y Elon Musk está usando, como ya veremos. Entonces, queda muy en duda si realmente el señor Trump ejerce la gobernanza o quiere gobernar con su estrategia del miedo, de tener siempre arrinconado al otro, de comenzar la conversación de una vez, sindicando al contertulio o al interlocutor de ser el responsable de algo, es decir, tratando de establecerle un estado de inferioridad en su interacción con quien se comunica. Y pues eso por esencia ya es contrario a la gobernanza. Y la cuarta medida es si el señor Trump trabaja sobre un proyecto. Entonces, esto es como haciendo una coligación de lo que vimos ayer con lo que estamos viendo hoy, de la importancia del liderazgo político para entender desde la sociología, desde la ciencia política, desde la academia y la concepción en general, que un líder político debe tener 10 virtudes que las estudió la Universidad de La Rioja, que pueden ser muchos más, pero nosotros tomamos aquí las 10, que resumido en una sola palabra es ser un buen ciudadano. Y ya en el manejo de la cosa pública, interna y externa, debe tener como mínimo 4 condiciones que se resumen en la visión geopolítica: estar ubicado en el rol que le da la historia en ese momento, ejercer la gobernanza, es decir, interactuar con todos los sectores, estén de acuerdo con él o no, para evitar los conflictos y manejarlos sin decir que tiene que ser un tipo genuflexo y laxo, que a todo el mundo le dice que sí. De eso no se trata, porque puede decir que no, pero hay formas distintas a la amenaza, la presión y la coacción. Y lo mismo, trabajar sobre un proyecto, que un proyecto siempre es de Estado, ¿no? De proyección a largo tiempo, no de intereses personales, que es parece lo que este señor consigue. Ahora miremos este cuadro, no sé por qué me aparece esta cosita aquí. Voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo y entro a ver si se quita eso que está feo. Bueno, vuelvo y entro aquí. Miremos esta, a ver si mejoró. Parece que sí. Bueno, entonces ya quitando eso, vemos algunos titulares de medios de comunicación que nos indica que para que un presidente de un país genere tantos titulares que se ven que son conflictivos por las imágenes que tienen en menos de 2 meses, es porque algo no anda bien. Tiene que ser como Petro. Recuerden que Petro no ha cumplido 40 días y ya los titulares eran así y estábamos saliendo a la calle a marchar porque ya estaba pelando el cobre. Ya Trump no peló el cobre, peló el cobre, el cobalto, el níquel, el cadmio y todos los demás elementos de la tabla periódica en menos de un mes. Y miren ustedes los titulares. Este de hoy: despidos masivos en Estados Unidos. Trump
y Musk ejecutan recortes con correos en fin de semana. Es que es hasta grotesco como lo hacen. Él había dicho en campaña, y eso es cierto, que él llegaba al poder e iba a recortar la burocracia, pero en especial le aplicó algo que ya comienza a sonar feo, y es que quienes estaban de acuerdo con Biden eran traidores, eran criminales, como dicen allí en Estados Unidos, a todo el que delinque, y eran delincuentes que le hacían daño a Estados Unidos. Sabemos que eso no es de ahora, la burocracia en Estados Unidos es grandísima. Nomás basta con ir a una oficina del correo público allá del USPS y eso es una tragedia. Es malo el sistema de correo de Estados Unidos siendo la primera potencia de Estados Unidos. Por eso ya todo el mundo usa es FedEx y UPS, pero el correo principal la gente le tiene pereza porque es lento, se pierden las cosas, y no hay buena atención. Entonces, sí es cierto que hay burocracia en muchos cargos, pero la forma como lo hizo no creemos que sea la adecuada. El viernes por la noche, amaneciendo sábado, amanecieron los correos electrónicos oficiales de todos los funcionarios del Estado federales, ¿no? No estatales, sino federales, con una amenaza que tenían que ese mismo martes a más tardar entregarle un informe de lo que habían hecho en esa semana a todas las personas que trabajan al servicio federal y que eso debía ir dirigido al jefe y que ese jefe tenía que enviarlo a determinado portal y que eso se iba a procesar. Entonces, y que el que no lo cumpliera lo destituían. Entonces, algunos jefes, acudiendo a la tradición estadounidense de que primero hay que socializar las medidas y que si las decisiones se van a tomar, pues no hay problema. Se toman porque la ley lo faculta, pero no hacia la topa tolondra. No, pues hoy se llevaron la sorpresa, es que a una gran cantidad de personas, inclusive algunos que hasta ahora estaban en prueba, y no por novatos, sino porque el sistema allá es así, que el contrato primero es en prueba, personas con experiencia en distintos campos estaban en prueba y le llegó la destitución por una carta. Usted no cumplió haber enviado su informe, entonces lo destituimos. Y lo que pasa es que algunos funcionarios, jefes de las entidades, le habían dicho a los funcionarios, no, esperen a ver que llegue una nueva directiva porque esto es muy apurado. Y no, el señor de una vez lo, lo sacó. Entonces, aquí ven ustedes los titulares que el Partido Demócrata salve las vidas de los ciudadanos, que se necesita nuevamente el Partido Demócrata, que se salve la Convención del Trabajo, etcétera, y otros que dicen, yo fui despedido por la política del DOGE, ¿no? Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero es que no es el único problema que ha tenido. Hoy, más de 700 funcionarios de los parques nacionales, que eso es esencial, en protesta y en temor a que los destituyan, se anticiparon y pidieron el retiro y reemplazar 700 personas con la experiencia que tienen y con el cariño que le tiene esa gente allá a los parques, porque así los cuidan con amor y son prácticamente apóstoles eh, de la defensa de la ecología, se van y son muchos, ¿no? 700 es difícil de reemplazarlos con la posibilidad que los otros o por solidaridad o por temor se vayan. Entonces, ¿en manos de quién va a quedar la administración pública? Hoy también otro escándalo es que 21 personas que trabajaban con el señor Musk en la elaboración de todos esos documentos masivos que él está enviando con inteligencia artificial y todo eso, le renunciaron y le dieron que no van a trabajar en una política de ese. Entonces ustedes miren ya tres problemas en menos de 40 días y de calado, pero sigamos. Eh, se le aproxima el tema de la aprobación del presupuesto para el año fiscal. En teoría lo tiene ganado porque ya eh, la mayoría del Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado, es republicana. Pero ahí viene un pero, que los republicanos, los senadores, también tienen que pensar en su continuidad en el Congreso.
¿con qué cara van a ir a ponerse ya cuando les toque la campaña para la elección, que es pronto? Van a decirle a la gente, vote por mí, siendo que ellos fueron los que le aceptaron el presupuesto como lo quiere Trump y le toleraron todas estas decisiones. Entonces ya hay unos conflictos. Ya sectores del Partido Republicano le han dicho, yo soy republicano, pero no trumpista. Entonces, ¿cómo es posible que una potencia que lo tiene todo, que puede mejorar la situación, esté enredando las cosas? Como todos sabemos, el presupuesto federal allá es muy importante para cada estado y los estados hacen su presupuesto estatal con base en lo que les va a dar el estado federal en el presupuesto aprobado. O sea, primero se hace uno y luego el otro. Hoy salió el gobernador de New Jersey, que es un tipo influyente en la política de Estados Unidos, y el estado de New Jersey es importante. No es tan grande, como llaman el estado jardín, como otros estados, pero es muy superpoblado, tiene mucha importancia porque hay muchas factorías todavía. De hecho, es uno de los estados que más migrantes tienen, especialmente latinos. Y al oriente, pues tiene mar, tiene puertos, tiene puerto internacional. El aeropuerto de New Jersey es un aeropuerto internacional que es muy usado. Casi todas las personas que hemos viajado a Nueva York hemos estado alguna vez por el aeropuerto de New Jersey, La Guardia o por el otro, por el Kennedy. Por cualquiera de esos tres, da la misma cosa llegar a Estados Unidos en la zona de Nueva York. Entonces, y el puerto que hay, por ejemplo, en Elizabeth y Newark, es un puerto internacional del más alto nivel. Entonces, es un estado que tiene mucha fuerza, bastante fuerza. Y es de los pocos estados que tienen casinos, además de eh, que eso es un tema bien complicado ahí en Estados Unidos. Y hoy el gobernador de New Jersey dijo que se están presentando problemas. ¿Y cuál es el tema? El gobernador de New Jersey tiene peso entre los gobernadores. Entonces los gobernadores también ya tienen que comenzar a sacarle la tarjeta roja y decirle, oiga, señor, pare su locura, porque es que usted no puede seguir manejando esto así. Este fin de semana hizo otra salida en falso de esas populistas. Ustedes ven ese general de la Fuerza Aérea que está ahí, tiene un porte de militar gringo que es inconfundible. Él era el jefe de Estado Mayor Conjunto de las fuerzas, es decir, era como decir el comandante general de las fuerzas de Estados Unidos. El tipo le había recibido al general Milley y había hecho una labor brillante, un líder nato, pero es de color negro su piel. ¿Cuál era el pecado de este señor? Ustedes recuerdan que hace más o menos 2 años, en el estado de Ohio, un policía asesinó a un muchacho negro poniéndole la rodilla en la cabeza y se le murió en un procedimiento policial que no tenía que usar la fuerza, pero como se trataba de un negro había que maltratarlo. Y este general escribió una carta fuerte al público cuestionando eso y el presidente Biden no le dijo nada. No le dijo nada porque consideró que estaba en su derecho de opinar sobre un tema que no afectaba a la política de Estados Unidos. Pues el señor Trump se la guardó y ahora que subió lo destituyó con el argumento de que él necesitaba cambiar, reenfocar y que va a hacer lo mismo que Petro, igualitico, que va a llamar al servicio a un general que ya lleva 3 años de retirado de apellido Kane, que ni siquiera tiene las 4 estrellas, y lo va a ascender y le va a dar el mando por encima de quienes están activos, que inclusive son más antiguos que él. Claro que en Estados Unidos ya ha ocurrido muchas veces y no pasa mayor cosa ya, pero es que es un sistema diferente. Pero aquí en este caso, la humillación es que saca a una persona que además dicen, los que lo conocen, que es muy apreciado dentro de las fuerzas militares de allá, solo porque es negro. De paso, destituyó a la comandante de la Armada Nacional, que era la primera vez que una mujer era la comandante de los Navies en Estados Unidos. Y eso incluye hasta el poder de dirigir a los Navy SEALs, que son una fuerza élite que hace unas operaciones del más alto nivel. Esa señora había hecho su carrera como oficial de fila y llegó a ser comandante de la Armada. Y el señor Trump la sacó porque se le dio la gana, porque también es medio oscurita y porque es que él tiene un amigo allá un almirante que él considera que es mejor que esa señora. Entonces vean ustedes que, ah, y destituyó a otro general de importancia también de la Fuerza Aérea,
en, en el alto mando simplemente porque él considera que ese no debe estar ahí. Eso no trae nada bueno y genera más problemas internos. Entonces ya tiene problemas con las fuerzas militares que no lo ven bienvenido. Y no es que allá se le van a rebotar, liderar el golpe de Estado, pero no caer bien dentro de las fuerzas militares es una tradición que muy pocas veces se ha roto en Estados Unidos. Allá siempre los soldados, estén donde estén en el mundo, su presidente es primero y lo consideran el símbolo del poder de Estados Unidos. Pero este personaje está ganando es como el título del antisímbolo. Eh, la base de Guantánamo ha sido una base estratégica para la seguridad de Estados Unidos en el Caribe y con ocasión de los atentados a las Torres Gemelas decidieron que allí construyeran una cárcel para recibir a todos los yihadistas que resultaran vinculados en la guerra contra el terror y así funcionó por más de 20 años. Al señor Trump se le ocurrió otra genial idea con su estrategia del miedo, del terror. Y es tal su debilidad en esa estrategia que no admite ninguna contradicción, sino que recurre es a seguirla fortaleciendo. Entonces, el, el nuevo secretario de Defensa que puso le dio la instrucción que convierta ese sitio en la cárcel para inmigrantes. O sea, como si cualquier inmigrante que cometa un delito en Estados Unidos, porque nadie está exento, pero es que hay delitos de delitos. Allá por ejemplo, el delito cruzarse un semáforo en rojo. Entonces, porque ese inmigrante ya se cruzó 3 veces los semáforos en rojo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos para la cárcel de Guantánamo como un criminal? Un inmigrante puede tener una buena conducta allá, pero también puede tener una pelea con alguien y si le causa heridas graves en la pelea, no es porque el inmigrante lo tenga, o sea, lo que llaman los abogados los agravantes y los atenuantes. Entonces también es un delincuente que debe ir a reunirse con los peores delincuentes. Porque Trump, que es hijo de inmigrantes, vean ustedes, le pasa lo de los policías irlandeses de Nueva York. Llegaron a Nueva York muertos de hambre, que eso hay historias larguísimas, ahí en la isla Ellis, cómo llegaban de Irlanda y fueron inmigrantes y se asimilaron al sistema y un policía irlandés por lo general es el más racista que hay en Nueva York y el más perseguidor de inmigrantes. Entonces el señor Trump considera que todo inmigrante es un delincuente y se le olvida que él es un inmigrante, como son la mayoría de ciudadanos estadounidenses, porque son muy pocos los herederos de los cuaqueros que llegaron al principio. Y otro detalle, muchos americanos están reabasteciendo permanentemente sus despensas porque tienen el temor y además ya se está sintiendo que con tantos recortes de personal en la parte pública, con tanta persecución que hay contra los inmigrantes y con tantas medidas restrictivas que ha tomado, parece que se está disparando la inflación en Estados Unidos, algo que nunca ha sido motivo de buena política en ese país. Allá siempre todos los gobiernos han hecho lo que sea para tratar de atenuar la inflación. Y al ritmo que va, se le puede disparar la inflación al señor Trump y eso sí puede generar problemas gravísimos allá. Entonces, como vemos el cuadro de la política interna, sin mencionar otros temas que está manejando, como el de la salud, que tiene que ser a la brava, como él dice, el de las obras públicas, el de la educación en las escuelas, el de la transferencia de fondos federales por ciertos aspectos a los estados, a todo le quiere poner una traba. Y como está ensoberbecido por el poder y todavía no ha tenido un golpe fuerte en ninguno de los campos, cree que puede seguir así eternamente. Ahora peguemos un salto cualitativo. ¿Esto qué pasa? ¿Se pega? No. A lo que está sucediendo en la parte internacional. Ayer le pegó la puñalada del siglo a Ucrania. En pleno Consejo de Seguridad de la ONU y en plena reunión de la ONU, votó en contra de Ucrania y repitió una vez más que el señor de Ucrania es un dictador y no una persona que lo eligieron, que porque no ha hecho elecciones nuevamente para saber si continúa o no en el cargo. O sea, él podría continuar sin elecciones porque él es Donald Trump. Es la magnificación de Dios en la tierra.
Pero Ucrania, que esté en guerra y que tiene mil problemas, no lo puede hacer porque es que él que es el presidente de la democracia, cuestiona a Ucrania. ¿Qué explicación tiene eso? Ahora, ¿en qué le favorece a Estados Unidos arrodillarse ante Rusia, abrirle el boquete para que ataque a Europa y ponerse a pelear con Europa, que es un socio que le compra muchísimas cosas a Estados Unidos, comenzando porque Estados Unidos, la industria gasífera, ha ganado mucho con ocasión de la guerra debido a que Europa lealmente a Estados Unidos dejó de comprarle el gas a Rusia, que lo hubiera podido seguir haciendo, pero siguiendo la instrucción de Estados Unidos, prefirieron comprarle el gas casi con un 30-40% de incremento a Estados Unidos con tal de bloquear a Rusia. ¿Con qué cara puede llegar el señor Trump a exigirle lealtad a los europeos ahora que anda de abrazo y beso permanente con Putin y diciendo que Putin no es malo y con una estupidez que se le metió en la cabeza y que la responde cada vez que le preguntan sobre la guerra de Ucrania, en lugar de responder qué es lo que va a hacer enseguida, es que esa guerra no hubiera existido si yo hubiera sido el presidente y Estados Unidos tiene la culpa de haber elegido a Joe Biden. Entonces se parece a Petro, ¿no? O a los petristas. Oiga, ¿por qué en este momento hay una masacre en el Catatumbo? Es que Uribe tiene la culpa, ¿no? Uribe ya hace casi 20 años que salió del poder, pero ellos siguen hablando de lo mismo. Ya el señor Trump fue presidente, hizo muchas cosas de las que están sucediendo hoy o participó en ellas. ¿Por qué tiene que estarle echando la culpa al antecesor? Y no estoy defendiendo al antecesor porque no es ninguna pera en dulce. Ese era otro politiquero experimentado. A lo que me refiero es que este señor tiene que asumir su responsabilidad y no puede ser tan ligero en dar conceptos contra Ucrania a pesar del gran esfuerzo que hemos visto aquí en varios episodios que ha hecho Ucrania. Entonces, el cuento del señor Trump, para redondar su mentira, es que son muchas las gentes que han muerto, muchas las personas, y que Ucrania lo que tiene que entregar es el Donbass, y que eso quede en poder de Rusia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Como la canción, ¿qué será lo que quiere el negro? Pues resulta que Rusia desde el principio ha querido robarse el Donbass, es porque ahí hay unas reservas de tierras raras que llaman ahora, que son las más grandes del mundo. Hay litio, que es el de las baterías. Y hay otros elementos con los cuales se fabrican los conductores para toda la ingeniería electrónica del mundo y por toda la cibernética, todos los elementos que se necesitan hoy, que todo funciona a base de aparatos electrónicos. Eh, entonces Rusia invadió el Donbass. Resulta que Trump de una vez llegó humillando a Ucrania. En lugar de reconocerle la grandeza de ese pueblo, llegó y dijo, ustedes tienen que devolverle a Estados Unidos hasta el último dólar que les dio el vagabundo de Joe Biden, porque ese tipo lo que hizo fue afectar a Estados Unidos. Entonces, como lo vemos, es un populista. Él quiere desatar en el pueblo americano un sentimiento que el pueblo americano no lo había visto con tanta intensidad, que es que de Estados Unidos, de los dólares que pagan los contribuyentes en los taxes, en todas sus actividades, se enviaron 110.000 millones de dólares a Ucrania para que financiara la guerra. Entonces ahora Ucrania debe devolverlos todos y con intereses y con unos compromisos a largo plazo. Entonces no solo en el Donbass, sino en otras regiones hay unos depósitos grandísimos de múltiples minerales de estas piedras raras. Entonces Trump llegó de una vez con su actitud arrogante e impositiva. Es que Zelensky tiene que entregarle eso a cambio de nada y Estados Unidos extraer todo eso por tiempo indeterminado hasta que él considere que ya Ucrania pagó la deuda. Entonces, obviamente, Zelensky tiene que reconocer que hay una deuda, a pesar de que se entendía que eran donaciones. Le dice, claro, nosotros le permitimos, pero esto es en un acuerdo. Esto es que, no es que usted llega y decide por nosotros, no. Nos ponemos de acuerdo en algo que Ucrania siempre reciba y lo que le damos son las ganancias, más o menos como funciona el comercio internacional. Entonces, ni lo determina y toma la decisión de ir a negociar la terminación de la guerra con Rusia y da por sentado que los territorios que se robó Rusia ya son de Rusia. Entonces vuelven y le preguntan los medios, pero usted está afectando a Rusia, perdón, a Ucrania, ¿por qué hace eso? Y contesta siempre, es que si el estúpido del Joe Biden
no hubiera sido presidente y hubiera sido yo, esa guerra no hubiera ocurrido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces ayer se reunían en Kiev los delegados de Europa porque ya Trump les anunció prácticamente que Estados Unidos se sale de la OTAN. Otra estupidez que no cabe sino en la cabeza de él. Separarse de la OTAN y desarticularla es abrirle el boquete a Rusia para que ataque a Europa. Lo decíamos en una entrevista, Europa puede construir su propio OTAN, pero mínimo necesita 2 años y tiene que hacer un esfuerzo grande cada gobierno y cada país. Y anoche estudiábamos el caso de Alemania, que hay complicaciones. Francia igual. Entonces, el señor Macron, que ya hemos analizado su personalidad aquí en otros eventos, él es un politiquero experimentado y anda detrás de ser el Premio Nobel de Paz y de eternizarse en Francia, y aprovechó el evento y se vino fue más bien a hablar a Estados Unidos y ahí lo vemos jugando con mucha habilidad, cogidos de la mano con Trump, echando chistes y Trump diciéndole de frente que Zelensky es un imbécil, que esa guerra no ha debido existir porque es que la culpa la tiene el estúpido de Joe Biden, que en cambio si él hubiera sido presidente no pasaría, o sea, eso lo repite a cada rato. Pues Macron lo dejó hablar de todo y al final le pegó un golpe que no se entiende por qué los medios internacionales no le dieron el despliegue, o tal vez sí se entendería, para que Macron no llegara tan fuerte a Europa. Pero en medio de todo lo que dijo, al final le dijo Macron que como no habla buen inglés, pero entiende perfectamente lo que le dicen, en un momento determinado contestó 2 preguntas en francés, ya como orientando lo que le quería pegarle estocada al final. Y al final se la pegó. Le dijo, no se le olvide, señor Trump, que el agresor es Rusia, no Ucrania, y que Europa seguirá defendiendo a Ucrania porque es un problema muy serio lo que nos pasa. Pues con eso ganó por partida múltiple, porque Alemania está en crisis por la reciente elección que perdió el gobierno, Italia tiene peso, pero no tanto, Inglaterra se separó de Europa, pero sigue apoyando a la OTAN. Entonces él apareció muy hábilmente como El Salvador, pero la verdad que se sacó el clavo y ese evento de ayer marca un hito histórico en lo que vendrá para Europa. El señor Trump, en medio de su arrogancia, no se da cuenta que eso es como el equipo de fútbol que juega de local, se deja sorprender del visitante que lo tiene todo el tiempo desgastándose y en el minuto final, en un contragolpe con pase de James Rodríguez, le mete el gol y lo derrota. Eso le hizo Macron ayer y Macron ya llega fuerte a Europa. Europa ya está convencida de que tiene que hacer su propia Eurotan y el señor Trump se va a ver en serios problemas porque con esa inquietud China se va a sentir empoderada para atacar a Taiwán y quién sabe qué más cosas. Y Rusia no va a actuar o Putin no va a actuar como una persona decente porque no lo es, él es delincuente y va a aprovechar para tratar de recuperar los países bálticos como mínimo o volver con el cuento de que el oriente de Polonia es ruso y aquí tendremos problemas serios para el mundo y el señor Trump no se ha ubicado ni en la historia ni ha demostrado que su visión geopolítica esté ahí. Lo que preocupa es que en el Partido Republicano hasta ahora son tímidas las reacciones. Parecería ser como si estuvieran observando y no considerando por ahora grave, pero es que un problema entre más se deja crecer, peor es la solución cuando esté más adelante. Aquí también vemos que desde su club de Mar-a-Lago, que por lo que se nota está lleno de muchos lujos y de cosas supremamente costosísimas, colecciones de arte antiguas, etcétera, anunció otra estupidez que solamente cabe en la cabeza de Trump, que él va, o por las buenas o por las malas, a convertir a Groenlandia en territorio estadounidense. Ya lo analizamos en otro episodio aquí. Eso no se puede. Y que el canal de Panamá tiene que volver bajo el control de Estados Unidos. O sea que los tratados internacionales que se firman solamente son para los países no poderosos porque para él no juegan. Y así como, como. Y otro punto que miramos aquí, sin mirar lo de Israel ni otro, porque se nos alargaría la charla, es que Ucrania está jugando entre varias aguas, pero definitivamente el señor Trump, por más de que él firme lo que quiera con Trump, con Putin, no, eso no lo va a aceptar el pueblo ucraniano nunca, porque sería una traición a su historia, a su tradición, a sus
valores y el pueblo ucraniano no puede ceder su territorio, ni mucho menos permitir que vengan otros a negociar su integridad, porque el gobernante que esté ahí y lo acepte de esa manera es considerado un traidor y el mismo pueblo lo mata y hay una revolución. Y ya nos ha demostrado Ucrania a lo largo de estos 3 años que su mentalidad es otra, al punto que mucha gente había salido de Ucrania despavorida por la guerra y poco a poco fueron regresando y son muchos los hombres y mujeres que han cogido las armas y a pesar de tener hijos y familia, se han ido al frente de batalla a defender su país. Muchos han muerto o han quedado lisiados, pero primero la defensa de su país. Y los niños están creciendo con esa mentalidad, así es de que esté equivocado el señor Trump y equivocado Putin pensar que Ucrania se va a rendir. Eso jamás va a ocurrir. Entonces, miremos aquí una larga lista de qué podemos aprender de esta enseñanza. Si es que la poca visión geopolítica de todo el mundo, de todos los eh, gobernantes que están bajo esa égida de la amenaza, fortalece a Trump o no la fortalece. ¿Qué nos enseña esto? En segunda medida, como decíamos anoche, o es que hay discordancia entre los partidos políticos y la historia, porque están fallando también los dos partidos de allá como fallan los de aquí. ¿Qué enseñanza nos deja para nosotros eso? Tercero, es que igual que en Estados Unidos, igual que en Colombia, está el populismo superando y derrotando con creces a la gobernanza, que es toda una ciencia de administración pública. En cuarta medida, o es que el marketing político con el que el señor Trump ganó y su estrategia de la intimidación no solo que obnubila a sus seguidores, sino que anula cualquier proyecto. ¿Y qué nos enseña a nosotros eso? ¿No? Es lo importante. ¿O es que en Estados Unidos también ya se está presentando en el Partido Republicano una ausencia de estadistas estrategas como tuvieron dentro de sus cuerpos congresistas? Porque siempre hemos tenido el concepto que un congresista de Estados Unidos es un estadista, es un visionario, es un defensor de la gran América. ¿Será que eso se acabó? Y si se acabó allá, ¿cómo nos afectaría a nosotros aquí que siempre hemos sido desorganizados? O sea, siempre haciendo la cotejación. La otra, ¿o es que Estados Unidos, igual que Colombia, entró en una era de populismo, en una nueva etapa de populismo? Aquí hemos vivido eso toda la vida, pero es que Estados Unidos entró y cómo nos afecta eso, habida cuenta que nosotros siempre miramos para el norte, ¿no? Y es que las organizaciones multilaterales han sido siempre inferiores al reto, habida cuenta que fueron creadas a imagen y semejanza de Estados Unidos y que el señor Trump está abusando de eso y cómo nos afecta a nosotros. Es lo que tenemos que reflexionar. ¿O es que los proyectos educativos de Estados Unidos, igual que los de Colombia, son discordantes? Y entonces si falla nuestro haz de luz en temas de política, ¿cómo será nuestro caso? ¿O es que el señor Trump se convierte en un pésimo ejemplo para los caudillos colombianos, como esos y esas que aparecen por ahí, que déjeme que yo suba, yo sí tengo autoridad, yo voy a coger la guerrilla contra la pared y doy plomo, y esos indios no sino que rodeen las tropas y yo mando bombardear toda esa vaina, porque aquí lo que necesita es mano dura y autoridad, cuando sabemos que eso no es así, porque conocemos cómo es la mentalidad del colombiano. Entonces estas preguntas están sobre el tapete. Yo le pediría a mi coronel González, ya que no está mi coronel Alarcón en el aula, si nos ayuda a... Aquí está mi coronel. Ah, ya llegó, es que pensé que no ha llegado. Sí. Bueno, entonces adelante mi coronel Alarcón con la pregunta. Les pido por favor que no sean sino 2 minutos, que no sea una conferencia paralela, sino que sobre estos puntos miremos las malas enseñanzas que nos deja Trump y cómo afectan nuestra institucionalidad y qué debemos aprender de eso. Adelante, mi coronel. Con las buenas tardes, noches para todos los que no he podido saludar en el día de hoy. Ya tenemos algunas manos levantadas o una mano levantada. Entonces, por favor, concretos en la respuesta y sobre la pregunta que nos ha hecho mi coronel Villamarín.
tiempo 2 a 3 minutos. Adelante, por favor, Rosalía. Definitivamente, en alguna parte de las normas que rigen a cualquier país y muy especialmente a los democráticos, debe decir que lo importante es analizar la problemática y proponer soluciones que sean viables, que sean definitivamente viables. Porque realmente ponerse a hablar de las características como ser humano de los líderes no conduce sino a ese tipo de peleas y de malas interpretaciones y probablemente de mayores problemas. Así que lo pienso que para Colombia las enseñanzas es hablar exclusivamente de la problemática y de las soluciones que correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Bueno, entonces vamos con mi coronel González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo estoy viendo mucha similitud en el comportamiento de Trump con el de Petro, actuando en forma de, como dijimos en otra ocasión, como bombero apagando incendios y ocurriéndose la idea es un poco, como un poco no, sin planificación, sin estudios, inclusive a veces con reacciones hasta personalistas, porque cuando un periodista le preguntó que qué opinaba sobre el general Milley, que pidió la baja en estos días por desacuerdos precisamente, y en su discurso dijo que él, él y sus Fuerzas Armadas habían jurado a la Constitución y no a un personaje. Entonces Trump le contestó al periodista que tuviera en cuenta de que la retirada de Afganistán había dejado gran cantidad de material y había dejado perder mucho dinero en equipamiento y en otras facilidades en esa nación, pero no dijo que precisamente él le había ordenado que hiciera esa retirada y que ojalá rápido, porque según él, Estados Unidos no debe tener despliegues, ciertos despliegues y bases militares a nivel mundial y que eso no hacía falta ya. Y así sucesivamente. Una serie de confrontaciones personalizadas e improvisadas, sin cálculo, etcétera, etcétera, muy idénticas al nuestro caudillo colombiano, que indudablemente todos sabemos de que no está de acuerdo con la realidad de Colombia. Y parece que Trump se está saliendo también de la realidad de su nación. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a toda la sala. Muchas gracias por darme la palabra, coronel Alarcón. Bien, contestando la primer interrogante donde dice poca visión geopolítica fortalece a Trump. Exacto, muy fortalecido. ¿Por qué? Porque con la última es Trump pésimo ejemplo para caudillos en Colombia, por supuesto que sí. Es tan conveniente que no sabe, tal vez, Petro, que imitarlo sería el superpoder que tendría. Entonces, está obnubilado, está ciego, por tanto que quiere abarcar y no se ha dado cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Por favor, adelante, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo considero que Colombia entró en una etapa de populismo. ¿Por qué? Porque Petro se está retroalimentando de su ego y populismo, entrando a desafiar y confrontar a Trump
con el único objeto de seguir tirándose la economía de Colombia. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Buenas noches para toda la sala. Gracias, mi coronel, por cederme esta oportunidad. A ver, yo quiero rápidamente compartir con ustedes estas reflexiones. Este señor Trump tuvo tiempo suficiente para preparar todas estas medidas. Aquí no hay nada venido de los cabellos. Todo y está planeado. Y está planeado. Todo se ha sido planeado de acuerdo a ciertos elementos e intereses. Les cuento una cosa, en los Estados Unidos en este momento hay gente aplaudiendo las acciones de Trump en cantidades, y no únicamente en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, pese a que nos duele mucho los que tenemos, ¿cómo es? Familiares que están en condiciones ilegales allá, pues hay gente que está aplaudiendo ese tipo de acción. La persecución al delincuente, la persecución al que no aporta, en fin, todas esas cosas. Hoy escuché los dos elementos por los cuales está repatriando. Todo aquel que tenga condena penal y todo aquel que haya entrado antes de 2 años. Eso tampoco no es decir, no es como en su momento nos venden popularmente que está arrasando con las personas migrantes. No, hay unas normas y se está haciendo supuestamente así. Lógico que hay díscolos dentro de las fuerzas que están llevando a cabo acciones salidas de todo contexto, pero eso está normatizado y también hay gente aplaudiendo esas cosas. Ahora, comparar a Trump, las medidas de Trump con las medidas de Petro, pues yo llamo a una reflexión mucho más cienzuda y caballeresca. ¿En qué sentido? Aquí tenemos un contexto muy diferente al país donde donde el señor presidente Trump está buscando crear una nueva tesis nacionalista realmente muy diferente a la que este señor presidente de aquí la ha planteado. Les agradezco, pero yo quiero que guardemos las distancias entre los dos tipos de liderazgo. En su momento, Max Weber nos dice esa relación entre ética y política y nos dice la legitimidad del poder. Entonces, creo que hay bastante diferencia entre los dos líderes a analizar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para todos los asistentes, en particular para mi coronel expositor, Villamarín. Pues, ¿qué enseñanza nos deja para Colombia? Para mí, definitivamente, las 9 concepciones planteadas dejan enseñanza profunda, cada una en su contexto. Diría en cierta forma que pues necesariamente hay unos puntos que tienen mayor injerencia. Por ejemplo, el populismo vence la gobernanza. Eso para mí es un contexto que se ha inoculado en todo el universo. Son hoy en día muy pocos los países, sobre todo muy pocas las comunidades que han entendido ese cáncer y desde luego se han puesto frente a la situación pensando en cómo resolver sus necesidades básicas y desde luego pues han recurrido a la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación de calidad, que es lo único que les va a resolver la grave problemática. Otro de los aspectos es la ausencia, lógicamente, de estadistas, pero producto del punto anterior. El populismo se inoculó en toda la sociedad porque hay un aspecto fundamental que al menos los colombianos no le hemos puesto atención, nos ha
resbalado que es las pretensiones del nuevo orden mundial y las agendas globales que se han planteado. Entonces, diría yo una contradicción, una apreciación personal, pero los grandes capitalistas del mundo también se dejaron inocular de populismo y están hoy sucumbiendo ante este. Otro de los aspectos, lógicamente, es que Colombia entró definitivamente en su etapa populista, porque entre otras cosas, según mi apreciación personal, todas estas personas que están hoy en el gobierno, en la administración pública, en la administración de la empresa privada, en la educación, todos son de corte populista porque nacieron por el alrededor de los años 80 y 90 y desde el año 90 pues se ha venido inoculando producto de la educación pública y privada estos nuevos aspectos de populismo y hoy son los que están dirigiendo el país y los gobiernos tanto nacional, departamental y municipal. Y también pues las organizaciones multilaterales están inoculadas de populismo. Las políticas públicas que están recomendando, como por ejemplo la ONU, la OMS, la OEA y otros organismos multilaterales, la mayoría están inoculados de populismo. De modo que, pues, desde luego, por eso mencioné desde un comienzo, en todos los aspectos de nuestra situación colombiana, latinoamericana y mundial, pues desde luego estamos en esa situación. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches a todos nuevamente. Bueno, primero que todo, yo creo que algo que la historia nos dice es que las segundas partes no son buenas. Y esa es la primera enseñanza que tenemos que entender nosotros. Así sea un presidente que llame la atención, que genere diferentes puntos de vista, pero aquí lo vivimos con los dos presidentes que tuvieron segunda parte y no funcionó. Con Trump está pasando lo mismo. Y por supuesto que esa lista que está ahí, donde dice las enseñanzas, todas las podemos aplicar hacia lo que nos está pasando. Parece que fuera una epidemia que está circulando por todos lados, donde lo primero que sale y coge fuerza es el populismo, justifica todo. Trump cualquier cosa que hace la justifica con el discurso de que Estados Unidos para los americanos, punto. El marketing que él hizo durante su campaña, el marketing que él hizo cuando perdió las elecciones anteriores, sencillamente ese marketing es el que está explotando hoy. Lo sabe manejar, lo hace muy bien. Aquí estamos convencidos de que el marketing de este gobierno también es eso, la inversión de recursos que tiene sobre eso es enorme. Entonces, por supuesto que se le suma a eso la poca visión de los partidos, porque ellos están pensando otra cosa, y creo que lo vemos nosotros hoy, cuando los partidos están mirando es qué me toca de lo que están repartiendo y no cómo geopolíticamente enderezamos esto. Entonces, esas son las enseñanzas nuestras que nos deja el pésimo ejemplo que da Trump, porque esto no se puede levantarse uno y decir qué quiero hacer hoy o qué se hace hoy. Entonces, es muy complicado, porque si eso lo hace el que tiene poder, el que tiene capacidad, el que tiene otra visión y un país que tomamos como referencia, como podemos tomar cualquier otro país interesante en Europa, pues para nosotros es un pésimo ejemplo. Y por eso es que vemos lo que está pasando acá, vemos lo que está sucediendo, vemos los shows mediáticos que aparecen en cada momento y que no nos van a llevar a nada, nos van a llevar a destruir más esto de lo que está. Entonces, es muy complejo y muy difícil la situación. Y el grave problema de esto es que no veo que querramos coger otro rumbo distinto al que nos está dejando esta enseñanza. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias,
Buenas noches para la sala. Desafortunadamente, lo que vemos en Tron es la ausencia de un estadista, de un estratega. Vemos a un Tron improvisando. No preparó en campaña cuáles eran sus proyectos de Estado para manejar los problemas nacionales y los problemas internacionales. Hoy el conferencista, con un gran conocimiento, nos presenta una gran cantidad de problemas y de conflictos, tanto en el campo nacional como en el campo internacional, que un estadista, un estratega, hubiese previsto con mucha anticipación qué hacer con cada uno de ellos antes de asumir el poder. Pero no ocurrió así. Repito, no se le el estadista que requiere la primer potencia de los estados, como son los Estados Unidos. No se ve el estratega. Y el presidente de la nación más poderosa del mundo debe ser un estratega, un estadista. Y nada de esto se le ve a este señor Trump. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel, y qué pena, Yolanda, haberla dejado de última, pero tiene la palabra. Gracias, coronel, muy gentil. Gracias, coronel Villamarín, por tan excelente presentación. Pues yo estoy aquí pensando, solita, que definitivamente este señor ha salido como un toro bravo a la arena, ¿sí? Y también estoy pensando, solita, que todos los imperios caen. La historia nos lo ha demostrado. Cada imperio tiene un ciclo y se cae. Y esta va a ser una caída, pero fenomenal. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Que aquí hay una ausencia por completo de un estadista, lo que decía ahorita el coronel. Un estadista no hace las locuras que está haciendo este señor, sobre todo que su pueblo y el mundo entero no sabe el paso que va a dar el siguiente paso, porque no tiene una visión global. Ayer Macron, como dice el coronel muy sabiamente, y como lo vimos todos, No, le dio su estocada final y se le notó en su postura la antipatía que sentía en ese momento frente a lo que le estaba diciendo ante el mundo. ¿Sí? Que no se le olvide, señor presidente, que comenzó la guerra fue Rusia y no le gustó ni cinco. ¿A dónde querrá llegar Trump? Lo veremos a mediano plazo. Pero cuando el toro entra a la corrida, no se nos olvide que también se muere, de alguna manera. Y cualquiera comienza a repartirse las orejas, el rabo y demás. Él está pretendiendo humillar a Ucrania, un pueblo valioso, valiente, con un hombre que ha despertado a monstruos como era la OTAN, a la misma Unión Europea, que ha movido el mundo, pues para demostrar que él está conteniendo el asedio de Rusia, y viene ese señor a decirlo, a declararle lo que le ha declarado. A ver, todas estas preguntas, coronel, son muy interesantes porque nos dejan una incógnita. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? Obviamente, también estoy de acuerdo con que no se puede comparar a este señor que tenemos este esperpento que tenemos de presidente, pues porque nada, pero tampoco al señor Trump se le puede olvidar que se le puede voltear la moneda y los que han sido sus aliados pueden estar mirando hacia otros mercados y que don Xi Jinping, puede estar aquí lamiéndose las manos, diciendo aquí que no peco con todas las estupideces que está haciendo este señor. Muchas gracias. Mi coronel Alarcón, ya terminamos, mi coronel Alarcón. era que tenía pagado el aire. Qué pena, pero me hace falta alguien, pero ya. Mi coronel, sé que usted tiene una entrevista ahorita, entonces eh, vamos a arreglar rápidamente las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias por la participación, mi coronel, a todos los que intervinieron. Bueno, mi coronel, muchas gracias, sí. Un compromiso ahora. Entonces, a todos muchísimas gracias por la participación hoy, muy proactiva su intervención y sus puntos de vista. Vamos a hacer un breve
recuento de lo que hicimos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la tarea que nos propusimos fue esta: buscar enseñanzas para Colombia, buenas o malas, pero son enseñanzas, ¿no? De lo que ha sido los primeros 40 días de la administración de Donald Trump. Que miremos sin apasionamientos, sino con una percepción muy cerebral lo que allí está ocurriendo, qué es lo que sucede realmente en Estados Unidos con este señor y hacia dónde apunta su tendencia de administración pública. Entonces, comenzamos por recordar la definición del liderazgo político que vimos ayer y que queremos afianzar permanentemente. Y recordábamos que la Universidad de La Rioja recurre a dos contextos muy importantes. Uno, que lo han construido ellos después de hacer una gran decantación de conceptos y de escuchar muchos puntos de vista, y llegan a la conclusión que es la capacidad que tiene un dirigente para conducir una nación o una entidad pública por medio de su capacidad de influir, de la seriedad de las propuestas que presente y de la coherencia con que toma las decisiones. Y luego recurrimos a una de las tantas conceptos interesantes que nos trae Max Weber a lo largo de sus escritos de sociología política, y miramos uno muy importante, que es la responsabilidad de guiar que tiene un líder, o un líder es la persona que tiene la responsabilidad de guiar una comunidad para conseguir objetivos o metas que son compartidas, o sea, que son colectivas, no son individuales del líder, son compartidas por la comunidad. Y luego apunta el señor Max Weber, dentro de su concepción, que siempre habrá la necesidad de un nuevo liderazgo, porque las masas, los entes sociales, las comunidades querrán ser orientadas, movilizadas, o sea, entusiasmadas hacia esas transformaciones con el fin de conseguir las metas siendo parte de, no siendo inactivos ni pasivos, sino siendo pasivos, activos, perdón. Y eso es gobernanza. Luego vimos aquí una larga lista, hicimos unas reflexiones muy cortas sobre algunas condiciones que la Universidad de La Rioja identifica que son las mínimas que debe tener un líder político. Y le hicimos esas referencias en torno al comportamiento del señor Trump. Y desde esta óptica no salió tan bien librado. Luego miramos 4 condiciones esenciales que se consideran en el contexto de la conducta, el comportamiento psicosocial de un líder político. Y también estuvimos analizando si el señor Trump está ubicado en la historia, si tiene la visión geopolítica adecuada, si está ejerciendo la gobernanza o si está trabajando sobre un proyecto o sobre un capricho, que son dos cosas muy diferentes, un gobierno, un proyecto y un capricho. Luego vimos una cantidad de sucesos que se están acumulando en menos de 40 días, que ya son demasiadas noticias candentes y de cierta conflictividad que han ocurrido en este periodo a nivel interno. Y también vimos unas de nivel externo, que pasó aquí, se nos fue, que incluyen actitudes poco creíbles en la política exterior de Estados Unidos y que le quitan, le restan toda seriedad, porque además en algunas que ha tomado medidas, no lo dijimos, pero lo decimos en este momento, como amenazar con unas tarifas arancelarias de un día para otro, en una noche, al estilo Petro, le dio la chiripiorca y ordenó, y cuando le reaccionaron en Europa, entonces dijo que las prolongaba por un mes, pero que tocaba hacer un estudio. Eso no es serio, eso no es coherente y no demuestra planificación. Luego ayer en el seno de las Naciones Unidas, traicionar a Ucrania de esa manera y decir que tiene la culpa de semejante tragedia que ha padecido ese pueblo, pues eso es una bofetada horrible para un país que tiene una admiración, todos los ciudadanos ucranianos, una admiración grande por Estados Unidos, una gratitud enorme con lo que el apoyo que les dio en este momento. Y llega Trump y de un plumazo, o mejor le coloca el pie encima y los pisotea, pues eso no queda bien. Lo que le pasó con el presidente Macron es la demostración de que no es tan estratega como es, porque él estaba jugando de local, pero cometió el error en la rueda de prensa de ser el que más hablaba, el que más figuraba, y Macron, que era más inteligente,
le puso la cascarita y al final se resbaló. Igual sus amenazas de que va a invadir a Panamá y que va a invadir a Groenlandia, pues no dejan de ser estultas. Nos faltó mencionar aquí, lo ponemos en este momento, el cuento de que va a sacar a todos los palestinos de la Franja de Gaza y que eso es territorio americano y que va a construir unos resorts, unos campos de golf y no sé cuántos hoteles. Eso es otra soberana estupidez. Si es que el territorio gazatí no le pertenece ni a él ni a los israelíes, le pertenece a los palestinos. Y la solución es crear dos estados, Israel y Palestina, pero eso sí, garantizándole la seguridad a Israel y diciéndole que lo saca de ahí como parias. Primero se gana de enemigo a todo el mundo en el Medio Oriente, por todas las razones que se pueden derivar de eso. Y segundo, hace que en el mundo entero todas las embajadas y consulados y fábricas y entidades y compañías estadounidenses se conviertan en objetivo militar de terroristas y de enemigos de Estados Unidos. Y tercero, le bloquea cualquier participación de todos esos países en respaldo a Estados Unidos. Entonces parece que Trump estuviera pensando como el que quería que todo el vecindario se muriera para él colocar una tienda bien buena. No sabía quién le iba a vender. Y cerrándose a que todo es en contra de Estados Unidos y que el presidente anterior tiene la culpa, no va a resolver nada. Ni aliándose con Rusia, que está dirigida por un delincuente, tampoco va a conseguir. Entonces luego pasamos a hacer 9 preguntas, 9 reflexiones y llegamos a la conclusión que sobre esas 9 reflexiones, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se nos salió esto? Nos está molestando la tecnología hoy. Sobre esas 9 reflexiones pudimos ver que es mucho lo que se puede analizar, mucho lo que se puede debatir y que no está dada la última palabra en ningún campo, pero que sí podemos sacar una serie de conclusiones interesantes. Verbigracia. Hemos hecho ya 2 talleres anteriores de liderazgo, perdón, de ética y de identidad política. Y a este de liderazgo le hemos dedicado 2, pero ya de manera casuística, tomando 2 ejemplos. Y nos han enseñado muchas cosas, nos siguen enseñando que la política es de suma responsabilidad. Uno quisiera que tantas personas que quieren participar en el ejercicio de gobierno o de legislación escucharan esto y reflexionaran, porque por estar pensando en su ego, en su yo y que yo tengo que ser el ganador, se obnubilan y no miran más allá de la nariz y solo les interesa el marketing que no les deja producir proyectos, para tomar uno de los ejemplos que está en la pantalla. Por ende, insistimos, no dejen de decirle a sus contactos, a sus contertulios que revisen la página web de Fundel, que ahí queda todo esto y aquí hay mucha instrucción, mucha reflexión para que quien quiera hacer política, bienvenido y lo estimulamos y desde la Fundación le ayudamos, pero que tenga un criterio claro. En tercera medida es que si no se analiza lo que sucede en otros escenarios en donde los comportamientos humanos finalmente son muy parecidos o análogos, pues no se va a aprender, porque el que no aprovecha la experiencia ajena no es capaz de aprovechar tampoco la experiencia propia, ya que carece de un autojuzgamiento o una autocrítica. Ustedes lo mencionaron y lo insistieron mucho, los peligros del populismo son demasiados, pero el principal es que entre populismo y autocracia hay una línea supremamente delgada. Todo populista es una persona con mentalidad autocrática. Y el autocrático o el autócrata tiene el gran problema de que se obnubila alrededor de su propia personalidad y termina como en el cuento de hadas que enseñaban cuando era niño. Espejito, espejito, dime quién es el más lindo. Y por estar pensando que él es el más lindo y que cómo se ve en el espejito, pues no entiende nada de lo que necesita el pueblo. Ese es el gran problema de la mala administración histórica que ha habido en la dirección pública de Colombia y de Latinoamérica. Es que los dirigentes políticos
están convencidos es que el pueblo les debe el favor que nos hacen de desgobernarnos. Es que ellos son más importantes que el pueblo. Es que la comunidad esta es para que vote, son una manada de salvajes a los que yo engaño y votan por mí y ojalá yo me pueda sostener todo el tiempo para vivir de todos los animales. No importa que aguanten hambre, que vivan en la calle, lo importante es que paguen impuestos y me sostengan aquí y que se endeuden en los bancos. No, eso no me importa, lo que me importa es que yo estoy por encima de ellos. Ese es el problema del populista. También vimos que esto nos conduce a lo que siempre insistimos aquí, hay que construir un proyecto. Muy claro lo anotaba mi general Hipólito Herrera en su reflexión y la ingeniera Rosita. Lo que no tiene proyecto, lo que no tiene estructura, o como lo dijo mi coronel Carvajal, una persona sin visión geopolítica, sin haber planeado y sin tener concreto, todo confluye en lo mismo, es un proyecto. Es que un gobierno es un proyecto, que sobre el camino toque hacer ajustes, eso es como un viaje. Usted organiza las maletas de una manera para llegar al objetivo y en el camino tiene que seguramente o sacarle peso a las maletas o las mismas maletas van perdiendo peso o por el contrario aumentan de carga, pero es con esas maletas que hace el viaje. Entonces así es el proyecto. Lo dijeron dos o tres personas que no se puede comparar lo que ocurre en Estados Unidos con lo que ocurre en Colombia. No, sí se puede comparar y se debe comparar. Lo que no se debe es equiparar, que es otra cosa distinta. Es el mismo tema de que si hay unión o hay integración. Una cosa es comparar, porque comparar es mirar A con B para sacar una conclusión que puede ser C o D o Z, y otra cosa es equiparar para tratar de poner en el mismo nivel. Son dos niveles diferentes, pero psicosociológicamente sí hay comportamientos parecidos que no los podemos negar, porque los autócratas de aquí, allá, acullá, de ayer, hoy y mañana se parecen en la forma de ser. Alejandro Magno fue autócrata y creía que él venía de los dioses. Él no ha nacido del vientre de una mujer, es que vino un dios y fecundó a esa mujer, pero esa mujer apenas fue un paso para que viniera Alejandro Magno, que era tan bello que terminó siendo homosexual, de tanto que se creía en su grandeza, que la tenía, era un gran líder. Napoleón Bonaparte estaba convencido que él había nacido de los dioses y solo le faltaba que los cócteles o cuando llegaba y lo coronaban en cada sitio que se hacía rey o emperador, solo le faltaba que le dijeran que él había venido de Júpiter, Marte y Venus. Eh, y los desgobernantes que hemos tenido aquí en Colombia, todos han creído en su momento. No importa el nivel de mediocridad que tengan, entre más mediocres, más iluminados se creen. Aunque ustedes no lo crean, Samper se considera el mejor presidente que ha tenido Colombia. Y Andrés Pastrana, por supuesto, y Gaviria, y Belisario Betancur. Y así morirán convencidos de que ellos son elegidos, que Dios los puso ahí. Y si van ustedes donde los personajes del Congreso, también se creen que son elegidos. Escuchen nomás a cualquier politiquero que lo pone en un cargo y verá que no habla de buscar las soluciones ni conciliar, sino es que ya tengo previsto, ya vamos a hacer, ya está determinado. No se sabe qué, pero ya lo tiene determinado. Entonces, en síntesis, sí se debe comparar, lo que no se debe es equiparar porque son contextos diferentes, pero los comportamientos humanos sí se pueden comparar en un lado y otro y nos llevan a entender mucho más estos intríngulis de la sociología política, el liderazgo político al fin y al cabo es sociología política y psicología política. Pues para cerrar les decimos que este par de días que le dedicamos al liderazgo político nos dejan muchas enseñanzas y sobre todo que nos permiten machacar conceptos. Mañana retomaremos nuestro seminario que venimos haciendo en torno a la estrategia y la táctica militar aplicadas a la estrategia y la táctica política con razonamiento. El tema de mañana es fundamental, que es la economía de fuerzas. Probablemente tomaremos como referencia al señor Trump, porque uno de sus errores ya tácticos, estratégicos, es que no está haciendo economía de fuerzas. Está gastando todos los cartuchos en un solo combate. Y eso sería más o menos como si se le presentara un combate a una unidad militar y gastara toda la munición en el primer intercambio de disparos, pero el combate sigue.
de ahí para allá, ¿qué cartuchos le quedan? A todos ustedes, muchísimas gracias por venir. Mañana continuaremos. Les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Amén. Muchas